Bienvenidos. Este es el tema número 3, el Evangelio, que va desde el versículo 5 del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 2. El anterior tema fue acerca de quién es Jesucristo y ahora vamos a ver cuál es su propósito. Empezamos con el versículo 5, la verdad que el mundo necesita conocer. Versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tinieblas. Entonces, el Evangelio consiste dentro de esta porción del texto, con el versículo 5, con una verdad, ¿no? Dios es luz. Cuando nos referimos a que Dios es luz, estamos resaltando lo que es la pureza, la santidad, una verdad absoluta en Dios, ¿no? La luz representa la vida que Dios nos ofrece. Esta luz se revela a través de Jesús. Ahora, ¿cómo nos afecta eso a nosotros, no? Si Dios es santo y puro, significa esto es un problema para nosotros. ¿Por qué es un problema? Porque nosotros somos pecadores y el pecado nos separa, nos aleja de Dios. Por lo tanto, pareciera bueno a primera de que Dios es luz, es algo bueno, pero en realidad representa un problema para nosotros los humanos. Frente a esto, la segunda parte viene a decirnos las consecuencias del mismo, ¿no? Versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en la tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces es un problema, como mencionamos. ¿Qué es el problema? El pecado y la mentira, ¿no? Juan confronta a quienes dicen tener comunión con Dios pero viven en pecado. Y aquí hay tres confrontaciones, ¿no? La primera es porque nos mentimos a los demás, ¿no? Porque cuando el versículo 6 dice, si decimos, es decir, estamos confesando, hablando, diciendo que somos cristianos, que conocemos a Dios, que tenemos comunión con Dios, estamos mintiendo a los demás, ¿no? Si lo decimos es porque estamos minimizando, por un lado, la gravedad del pecado, ¿no? ¿Y qué es el pecado? Es, bueno, vivir de acuerdo a la voluntad. ¿Qué es lo opuesto al pecado? Sería vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? El pecado consiste en desobedecer, ¿no? En errar la voluntad de Dios. Entonces, estamos mintiendo a los demás, ¿no? Y justamente también tiene que ver con la búsqueda de la purificación constante, ¿no? Lo opuesto al pecado, ¿no? El punto número 2 o B dice el autoengaño espiritual. Nos creemos buenos y ese orgullo nos hace ciegos. Debemos reconocer y confesarnos constantemente, ¿no? Frente a esto está el versículo 8 y 9, ¿no? Hay un autoengaño espiritual. Por un lado, podemos estar minimizando el pecado, ¿no? ¿Estamos practicando el pecado o no estamos bajo la voluntad de Dios ni nos interesa santificarnos, ¿no? El punto 2 tiene que ver con un autoengaño, ¿no? Podemos creer que somos lo suficientemente buenos debido a nuestras buenas obras, a nuestra moral, y eso nos puede hacer ciegos, ¿no? ¿Cuántas personas hay que vienen a Cristo pero teniendo buenos principios y valores, ¿no? Y luego de conocer a Cristo, entre comillas, hay una ceguera, ¿no? No saben si realmente hubo una transformación en sus vidas. Y entonces eso a veces puede autoengañarnos, ¿no? Puede haber un autoengaño. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque, bueno, nos creemos lo suficientemente buenos, ¿no? Hay orgullo en esas frases, ¿no? Una persona que conoce de Cristo, entiende el Evangelio, sabe de que estamos constantemente necesitando de confesar nuestro pecado, ¿no? Lo opuesto sería una persona que no necesita, porque yo no peco, soy bueno, entonces sería una persona que no necesariamente está buscando de Dios y piensa que no lo necesita mucho porque no peca mucho, y eso es una mentira. El tercer punto, ¿qué consecuencias más tenemos? Es contradecimos a Dios. Llamamos a Dios mentiroso al no creer que necesitamos su purificación y perdón constantes, ¿no? Lo que dice el versículo 10, lo hacemos al mentiroso, ¿no? Jesús vino, Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo al mundo para dar su vida, ¿no? Al nosotros no necesitar de Dios, al nosotros creernos lo suficientemente buenos, estamos llamando a Dios mentiroso porque le estamos diciendo, no hay un problema, no te necesito, y estamos llamando a Dios mentiroso de esa forma, lo cual no es cierto, ¿no? Dios entiende y sabe y conoce nuestras debilidades, nuestra tendencia a hacer lo malo. Por eso nos ha dado su gracia, ¿no? Lo que dice el versículo 9, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, no solo para perdonarnos, pero para limpiarnos. Muy bien, espero que se haya quedado claro. Entonces, frente a esto, nosotros tenemos que confrontarnos, ¿no? ¿Cómo nos vemos frente a Dios, ¿no? Vemos nuestros pecados, vemos nuestra falta de carácter, nuestra falta de dependencia de Dios en nuestras vidas, nos creemos mejor que los demás, estamos pendientes de lo que las demás personas están haciendo y no lo que nos falta hacer a nosotros. Ojo con eso, ¿no?
Frente a eso tenemos la respuesta, ¿no? La respuesta es Cristo. Versículo 1 del capítulo 2 dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, cuando dice, y si alguno hubiera pecado, no se refiere a que los cristianos no pequen, sino se refiere a que cuando tú peques, dice que tenemos paracletos, ¿no? Y paracletos significa ayudador o intercesor. Tenemos ante el Padre. ¿Quién es ese paracletos? Jesucristo, el justo, quien no cometió pecado, ¿no? Versículo 2, este mismo Jesús es también la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dos cosas que tenemos que sacar de estos versículos es que, uno, Jesús es nuestro abogado. Jesús nos representa frente al Padre, al igual que un abogado, ¿no? Nos recuerda que no estamos solos frente al pecado. No somos nosotros y esa lucha constante con el pecado solos, ¿no? Sino que tenemos a Jesús, quien es nuestro ayudador, ¿no? Es el que intercede por delante de nosotros al frente al Padre, ¿no? Y punto B, Jesús es nuestra expiación. Jesús ha satisfecho la justicia de Dios mediante su sacrificio, tomando sobre sí la ira que merecíamos. Recordemos que antes de conocer a Cristo, nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Por qué enemigos? Porque Dios ama lo justo y odia el pecado. A nosotros pecar nos hace enemigos, estamos separados. Y como dice muchos pasajes de la Biblia, somos hijos de ira, ¿no? Pueden ver para eso Efesios 2, que habla más de ese tema. Entonces, esa expiación muchas veces se dice que la salvación es gratis. Si bien es cierto que la salvación es gratis, es valiosa, ¿no? Es algo que nosotros no podríamos haber pagado por nuestra propia cuenta. Es gratis porque alguien lo tuvo que pagar, ¿no? En este caso Jesús en la cruz. Y la mejor forma o el acto más grande de amor que nosotros vemos es justamente lo que hizo Jesús en la cruz, ¿no? Justamente en la cruz es donde se entrelazan el juicio y la misericordia de Dios, ¿no? El juicio porque Jesús tuvo que morir, ¿no? No fue que Jesús vivió una vida perfecta y Dios lo perdonó y a nosotros, no. El juicio de Dios, la consecuencia del pecado o la paga del pecado es la muerte, ¿no? Y Jesús tuvo que morir. El juicio de Dios fue hecho sobre Jesús y a la vez está la misericordia de Dios, ¿no? Porque mandó a Jesús justamente, ¿no? Como un medio, ¿no? Por el amor que tenía hacia nosotros, hacia toda la humanidad. Y eso sería con respecto al tema número 3. Gracias.